fuego Katsugawa Irayoshi. La tercera gran guerra ninja había estallado solo una década después de la primera, trayendo consigo una nueva tormenta de devastación y destrucción. Las aldeas ocultas estaban enfrascadas en un conflicto entre sí, un conflicto que se cobraba vidas cada hora y causaba estragos en todo el continente y más allá. Sin embargo, en la Tierra del Fuego, había surgido otro conflicto. Uno estaba impulsado por la codicia y la ambición cuando el actual daimyo de la nación sintió que se le contaban los días. Sus diversos hijos comenzaron a conspirar para su eventual desaparición, y cada uno de ellos reunió apoyo para poder ocupar su lugar. No era nada nuevo para el daimyo Katsugawa Irayoshi del Fuego. El hombre había llegado al poder después de una lucha similar. Sin embargo, a diferencia de su propio padre, Katsugawa cuidaba de sus hijos, o al menos de aquellos que había engendrado a través del amor de su vida, la dama Miyo, hija de un suba bastante insignificante. Sin embargo, la mujer había sido el amor de su vida. Su posición como daimyo lo había obligado a tomar también concubinas y engendrar hijos con ellas. Sin embargo, su afecto solo permanecería por su primer amor. Ella lo bendeciría con 2 hijos y una hija, de los cuales ahora solo quedaba la hija. Su amor por su esposa había actuado como veneno para ella y sus hijos. Sus otros hijos, sabiendo de su favor, primero habían tomado medidas para erradicar a sus 2 hijos con Miyo y, a pesar de sus diversos intentos por mantenerlos a salvo, había fracasado. Y el dolor de perder a sus 2 hijos también había pasado factura a su esposa, que decidió seguirlos al más allá. Y ahora se quedó solo, debilitándose cada día, ya que solo su pequeña hija quedaba para recordarle sus fracasos. El tribunal se puso tenso cuando su enfermedad lo llevó a la cama. Sus hijos codiciosos y ambiciosos ahora se dispusieron a destrozarse unos a otros, tratando de demostrarle que eran dignos de heredar su posición. Como si alguna vez fuera a dejar que alguno de ellos. Y fue esta convicción la que los llevó al escenario actual mientras estaba sentado en su castillo y miraba al joven sentado frente a él en Seiza. Era joven, más joven que sus 2 hijos, y nervioso, dada la forma en que sus ojos recorrían continuamente la habitación cuando pensaba que no lo estaban observando. Era hijo de uno de sus asesores, Akihito Shibuya, un hombre que le había ayudado en su propio ascenso al puesto de daimyo. Y por sus servicios, le había concedido al hombre un amplio terreno, convirtiéndolo en un hito. El hombre había sucumbido a una enfermedad hace algunos años, dejando solo un hijo, Akihito Shiraoshi. Luego, el niño tomó el control de las tierras que le había otorgado a su padre y esperaba que desperdiciara todo lo que su padre había construido. El niño lo había sorprendido transformando esas mismas tierras. La provincia de Shinoi, que eran las tierras que le había concedido al hombre, ahora se encontraban entre las más prósperas de todo el reino, y su futuro parecía aún más brillante. Muchos de sus asesores le habían advertido contra el progreso de estas tierras, pero nunca se atrevió a actuar contra el niño. No había habido señales de desobediencia o rebelión, los impuestos llegarían a tiempo y habría subterfugios en las cifras. Tranquilo, Hito Shiraoshi, dijo, y el niño levantó la cabeza después de un pequeño trago. Se sentaron en su propia habitación, donde el daimyo recibiría a sus estimados invitados. Estaban solos en la habitación con solo un sirviente haciendo una reverencia a un lado, listo para servirte a su orden. El chico todavía estaba nervioso. Mientras lo miraba y hablaba. Hito Shiraoshi agradece al estimado señor por concederle este favor, dijo cortésmente, con un toque de vacilación en su tono mientras continuaba observando que el chico finalmente llegaba a su conclusión. Él lo haría. Miró hacia la sirvienta sentada en un rincón de la habitación y asintió, ante lo cual ella se levantó recatadamente y comenzó a servirles té. ¿Sabes por qué te he convocado hoy, Hito Shiraoshi?, cuestionó mientras el sirviente le servía té. Y el niño negó con la cabeza. El chico empezó y él interrumpió. Habla normalmente, ordenó y vio al chico ponerse rígido por un momento. Después de todo, ¿a poco se les concedería el honor de dirigirse a un daimyo con tanta naturalidad? No lo soy, mi señor, fue la respuesta, y él asintió mientras cerraba los ojos. Debes estar al tanto de lo que sucede en la capital de todos los complots y diseños que se están tramando para mi asiento, cuestionó y vio al niño tragar saliva. Solo rezo por tu salud y prosperidad, me estoy muriendo, interrumpió de nuevo, sin estar de humor para más de esas oraciones superficiales. Y el aire en la habitación estaba pesado.
Lo he aceptado y creo que muchos de mis hijos habrían intentado buscar tu ayuda en esta empresa, ofreciéndote mujeres, riquezas e influencias inimaginables, aventuró. Él estaba al tanto de esas ofertas, y si el chico hubiera aceptado alguna de ellas, no estaría sentado frente a él. Algunos agentes se me han acercado en nombre de los príncipes, pero no he tomado partido. Mi lealtad está con usted, mi señor. El chico al menos tuvo la audacia de decir la verdad, no es que mentir le hubiera hecho daño. Ningún bien. Y es por eso que estás aquí, dijo mientras recogía su corte y tomaba un sorbo, indicándole al niño que hiciera lo mismo. El hijo de su amigo rápidamente obedeció y tomó un sorbo de su propia taza. Tu padre era amigo nuestro desde la antigüedad. Él me ayudó a ganar este trono, y por eso le concedí la tierra que ahora gobiernas, dijo. Es usted muy magnánimo, mi señor, añadió el niño. Y él sonrió. Parecía que, a pesar de sus esfuerzos, el chico todavía estaba nervioso, aunque podía ver esa mente corriendo detrás de esos iris oscuros. Estaba siendo educado, pero incluso ahora, el chico estaba tratando de descubrir el motivo de esta llamada social. Efectivamente lo somos. Tú, al igual que tu padre, nos has servido lealmente, y por eso he decidido concederte otro honor, dijo mientras cerraba su tesen. Hemos aprendido que aún no estás casado, comenzó a cansarse Ato y vio que los ojos del niño se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Sí, mi señor, todavía tengo que tomar esposa, respondió el niño, y asintió. Bien, entonces lo hemos decidido, comenzó mientras miraba al chico a los ojos. Te casarás con nuestra hija, Miyuki, ordenó y vio al niño quieto al darse cuenta de las implicaciones detrás de esas palabras. Miyuki era hija de su esposa, y aunque el reclamo de una mujer a menudo se consideraba más débil que el de los hijos, aunque podrían serlo a través de una concubina. Sin embargo, si su reclamo fuera apoyado por alguien de la influencia del joven Shirahoshi, entonces ese sería un escenario completamente diferente. A través de su hija, le estaba otorgando a Shirahoshi un derecho sobre su propio título, y aunque al principio pueda parecer una bendición, fue igual de tedioso. Si bien anteriormente el niño pudo haber podido mantener la neutralidad en el conflicto que se avecinaba, ahora, después de este anuncio, todos sus hijos vendrían por él y conspirarían para matarlo. Me honras, mi señor, dijo el niño mientras le hacía una reverencia. La boda se celebrará dentro de un mes y tendrá lugar en la capital, ordenó, y el muchacho asintió. Como desee mi señor, dijo el niño. Después de esto, hizo una seña al sirviente que lo ayudó a levantarse, mientras el niño hacía una reverencia. Y justo cuando llegaba a la puerta, se detuvo y le dio al niño una última mirada. Amo mucho a mi hija, Hito Shirahoshi, y espero que entiendas la responsabilidad que te cargamos, dijo mientras miraba hacia el niño. Shirahoshi levantó la vista y, al ver el brillo en esos ojos, supo que el chico conocía sus intenciones. Así se hará, mi señor. Llegó la respuesta. Y él asintió, mientras salía de la habitación. Nunca podría castigar a sus propios hijos por sus pecados. No podía vengarse de sus propios hijos, por mucho que los odiara. Sin embargo, podría empoderar a otra persona para que lo hiciera por él. Y había elegido a su candidato. A Katsugawa Miyuki le importaban poco en este mundo. Los últimos 2 años le habían quitado todo a ella, a su madre y a sus hermanos. Todo. La pérdida de su madre la había golpeado duramente y su dulce corazón era incapaz de soportar la pérdida de sus hijos. Había perdido la vida a manos de los miles de personas que conspiraban contra ella, dejándola ahora sola. Sin embargo, el hecho de que todavía viviera fue un milagro que se estaba acabando. Sin embargo, cuando su cuerpo se marchitó, ella oró. Ella oró para que este milagro durara un poco más. Oró por un poco más de tiempo para poder cumplir el único propósito que la mantenía adelante a pesar de la creciente sombra de muerte que ahora se cernía sobre ella. Su padre permaneció ajeno al hecho de que la muerte de su madre no había sido nada sencilla. Más bien, había sido el resultado de un siniestro complot de las muchas concubinas de su padre, todas ellas tratando de ganarse favores y ganar influencia para poder sentar a sus propios hijos en el trono. O lo sabía pero seguía siendo incapaz de hacer nada. O peor aún, sin querer. La noticia de la muerte de su hermano la había destrozado. Una tragedia. 2 príncipes asesinados de un solo golpe por un ninja rebelde. Una farsa. Habían sido asesinados por quienes buscaban reemplazarlos.
Y luego habían venido tras su madre. Y ella misma. Ella había sobrevivido a través de eso. Su supervivencia no fue más que un milagro, que amenazaba con agotarse en cualquier momento. A veces, deseaba haber muerto también ese día. Sin embargo, su cuerpo persistió y por eso se dedicó al último propósito. Venganza. Quizás fue todo lo que la mantuvo adelante ahora que Miyuki nunca fue la más inteligente, sin embargo, incluso ella podía decir que él no haría ningún movimiento contra ellos. Y así, le tocó a ella vengar a sus hermanos, y vengarlos lo haría. Puede que sea débil, pero todavía era una princesa, una joven nacida del mismísimo daimyo, bendecida con la belleza de su madre y criada para ser una novia perfecta. Todo lo que necesitaba era la persona que exigiría su venganza y, para ello, se entregaría a ellos, junto con la llave del trono de su padre. No le importaba lo que fuera de ella, si sería amada o apreciada. Todo lo que deseaba era ver muertos los asesinatos de su madre y sus hermanos. Y así, se encontró sentada frente al hombre que podría ayudarla a lograrlo. Estaba vestida con un kimono rojo y blanco mientras estaba sentada observando a su futuro esposo. Era joven, incluso más joven que ella. Él era Hito, se había convertido en uno hacía unos 3 años, reemplazando a su padre, quien una vez había sido asistente de su padre. Y luego había ido a transformar sus tierras, para gran envidia de varios otros nobles. Había rumoreado sobre el niño, porque eran muchos. Algunos lo llamaban el niño bendito del cielo. Otros se refirieron a él como un espía extranjero. Algunos hablaban de su virtud, mientras que otros hablaban de libertinaje, creyendo que tenía muchas amantes. Aunque no sabía qué creer, ahora podía entender el razonamiento detrás de ellos. Celos. Lo mismo que había provocado la muerte de su hermano y su madre. Akihito Shirahoshi fue realmente bendecido con un rostro hermoso, ojos penetrantes y una mandíbula cincelada. Vestido con un kimono rojo y negro, lucía majestuoso, muy parecido a su propio padre. Su propio rostro daba pocos indicios de lo que había detrás de esos iris oscuros mientras bebía su tiempo elegantemente. «Me convocaste aquí, Miyuki Hime, pero creo que fue simplemente para tomar el té», dijo con una sonrisa y su voz era suave, cada palabra dicha lenta y deliberadamente. De hecho, Akihito-sama, deseaba ver al hombre que mi padre había elegido para mí. Pido perdón si este le ha molestado, mi señor, se disculpó con una pequeña reverencia, y el hombre se apresuró a intervenir. No, para nada. Miyuki Hime. Me sentí honrado de tu convocatoria, no necesitas disculparte, dijo y ella se enderezó. No parecía como lo describían los rumores, parecía bastante cordial. O podría simplemente estar fingiendo. Después de todo, había muchas personas en el castillo que eran bastante buenas fingiendo después de todo. Así que al final decidió poner todas las cartas sobre la mesa. Akihito-sama debe haber oído hablar de los hermanos de este, comenzó con un tono lento y lo vio quieto momentáneamente mientras bajaba su taza. De hecho, y este también lamenta su muerte. Los jóvenes Kazuhiko e Inari-san eran almas amables, respondió él, y ella asintió. Entonces a este le gustará hablar claro, dijo, y el joven Hito arqueó una ceja, aliviando su postura. Puedes hablar como quieras, Miyuki Hime, dijo mientras la miraba con expresión burlancia. Ella se enderezó mientras hablaba, perdiendo el tono demasiado formal. Gracias, Akihito-sama, dijo antes de comenzar. Sé que este matrimonio te ha sido forzado, y por eso prometo que cumpliré diligentemente con mis deberes como tu esposa, mientras mi señor lo desee. También puedes tomar concubinas como desees, pero te pido que te vengues a mí y a mi familia y hacer justicia sobre aquellos que les han hecho daño, dijo mientras se inclinaba ante él. La habitación quedó en silencio por un momento hasta que escuchó un sonido bastante extraño. Mierda. No reconoció la palabra, pero le sonó extraña. Entonces finalmente se dirigió a ella. Por favor, no me avergüences, Miyuki Hime, y siéntate, dijo con bastante fuerza, y su corazón dio un vuelco mientras se enderezaba. ¿Estaba rechazando? ¿Fue todo esto en vano? ¿Había tomado la decisión equivocada? Mientras el temor y la vergüenza burbujeaban en su corazón, el joven Hito la miró con una mirada penetrante. Miyuki Hime, ¿puedo preguntarte si esta es la única razón por la que te casas conmigo? Cuestionó de repente, y la habitación se quedó en silencio. Podía sentir los latidos de su corazón acelerarse cuando sintió que su comportamiento cambiaba. ¿Debería mentir?
No, ella había empezado a decir la verdad. No había forma de esconderse de ello. Entonces, miró hacia abajo avergonzada y mordió los labios mientras respondía. Sí, respondió ella, y pudo sentirlo suspirar. Pasaron unos segundos de silencio sin que ninguno de los dos dijera nada. Y entonces el hombre simplemente se levantó y comenzó a alejarse, y con cada paso, su corazón se daba por vencido, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ella había fracasado. Perdona a su madre porque había fracasado. Vengaré a tus hermanos independientemente de tu elección de casarte conmigo, Miyukiel. Su voz se interrumpió de repente, y tomó un segundo para que se registrara la implicación detrás de esas palabras. Miró y encontró al hombre parado junto a la puerta. No permitiré que cambies tu orgullo por tu venganza. Serás mi esposa y la única mujer que comparte mi vida, pero solo si así lo deseas, dijo el joven, y mientras ella lo miraba, finalmente se dio cuenta de que, aunque más joven que ella, sus hombros eran más anchos y mucho más grande que ella. Su mirada era penetrante mientras la miraba a los ojos, y ella se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Se estaba ofreciendo a vengarse sin tomar nada. Sin exigirle nada, negándose incluso a tomar concubinas, una rareza para los hombres de su era. Ella habría pensado que estaba mintiendo si no fuera por su mirada. Era poderoso, demasiado poderoso y parecía inquebrantable. Si en tu corazón no tienes ningún deseo de casarte conmigo, entonces comunica tu decisión antes de la luna llena dentro de 2 días, y me reclusaré de este matrimonio, de una manera que dejaría intacto tu honor, concluyó como abrió la puerta y salió, dejándola sin palabras. Y así, mientras una inundación literal de emociones que había enterrado profundamente, la inundaban, Miyuki poco podía hacer excepto acurrucarse y llorar. Lloró y lloró al sentir que respiraba con facilidad desde la muerte de sus hermanos. Habían pasado 2 días y ahora se encontraba sentada una vez más frente a su futuro marido. Su mente había sido literalmente un desastre durante los 2 días mientras intentaba procesar sus palabras, tratando de darle sentido a sus intenciones. La corte del daimyo estaba llena de engañadores y mentirosos, personas que hablaban con palabras melosas a pesar de tener el corazón más negro. ¿Era él también como ellos, tratando de engañarla? Y si no, entonces ¿cuáles eran sus intenciones? Porque nadie dejaría pasar el tipo de oportunidad que le habían ofrecido como lo había hecho. Sin embargo, mientras ella estaba sentada allí, con todos estos pensamientos corriendo por su mente, él se sentó frente a ella, indiferente y sin verse afectado por el peso de su declaración, bebiendo su té mientras la luna llena iluminaba el jardín. ¿Por qué?, cuestionó, porque esta era la pregunta que más había atormentado su mente. Por lo que podía recordar, no compartía ninguna relación distante con él, ni tampoco sus hermanos, por lo que ella sabía. Entonces, ¿por qué le ofrecía su ayuda sin coste alguno, si en política había una regla que todo el mundo conocía? No hubo almuerzos gratis en este mundo. Él levantó una ceja ante esto, dejó suavemente su taza y comenzó con su voz suave. Creo que respondí eso antes que Miyukiel. Lo que les pasó a tus hermanos fue una tragedia, y tu deseo de justicia no debería obligarte a venderte, ofreció como lo había hecho hace 2 días. Y ella apretó su kimono en sus manos mientras lo miraba con una mirada penetrante. ¿Y qué pasaría si te opusieras a este matrimonio ahora? ¿Qué harías entonces? Ella lo desafió y él se encogió de hombros. Entonces este matrimonio se disolverá. No tengo intención de tomar como esposa a alguien tan poco dispuesto, respondió, y luego ella vio que sus labios se levantaban mientras continuaba. No importa lo hermosos que puedan ser, y su corazón dio un vuelco ante esas palabras, y miró hacia abajo mientras sentía sus mejillas sonrojarse. ¿Qué? ¿Crees que soy hermosa?, cuestionó recatadamente y lo escuchó reír. Por supuesto, yo diría que eres la doncella más bella del continente, respondió él, y ella pudo sentir su calor ante esas palabras mientras el silencio reinó entre ellos nuevamente hasta que calmó su corazón emocionado y cuestionó una vez más. ¿Qué pasa con los rumores? Logró escabullirse mientras lo miraba a los ojos, y él frunció el ceño. ¿Rumores? Y luego sus ojos se abrieron mientras continuaba con una sonrisa. ¿Rumores sobre mi proverbial harén? Él rápidamente entendió sus palabras y ella asintió. Había rumores de que el infame Hito de Shinoi era un mecenas generoso y apoyaba a la mayoría de las casas de placer de la ciudad y les proporcionaba comodidades.
No negaré que algunos oirán Senshino y disfrutan de mi patrocinio, e incluso los rumores de que ofrezco a las mujeres en tales establecimientos curación, protección y ahora incluso educación apropiadas también son ciertos, respondió para su sorpresa, y ella sintió sus labios así ante esas palabras. Y aunque eso no era nada inapropiado, de alguna manera la entristecía. Sin embargo, debo agregar que esas oportunidades se brindan a todos los que viven en mis tierras, a pesar de su ocupación. La educación básica y los curanderos se brindan a todos los niños de mi tierra, incluso a los huérfanos, continuó, y ella se sorprendió por esas palabras. Eso tenía mucho más sentido. Entonces, ¿qué pasa con los Oirán? ¿Seguirás visitándolos incluso después de nuestro matrimonio? Tal pregunta habría sido muy inapropiada en cualquier otra circunstancia, y muchos señores incluso se habrían ofendido por eso, y ella solo se dio cuenta de eso más tarde, cuando las palabras habían salido de su boca hacía mucho tiempo. Sin embargo, cuando levantó la vista, no encontró nada de la furia que esperaba en su mirada mientras sorbía lentamente su té y hablaba. Mi relación con ellos siempre ha sido puramente platónica, y no tengo intención de cambiar eso, respondió él, y ella miró hacia abajo avergonzada mientras se inclinaba levemente. Pido disculpas por excederme, mi señor. Eso fue inapropiado de mi parte, dijo, esperando que él no le guardara rencor. Está bien, aunque parece que a mi señora no le gusta compartirme, bromeó y ella pudo verlo mirándola con una sonrisa mientras ella suspiraba y miraba hacia arriba. Entonces, ¿cuál es su respuesta, mi señora? Cuestionó él, y ella sintió que su corazón se retorcía, porque a pesar de su honestidad, ella había sido todo lo contrario. Ella tenía poco que ofrecerle en este partido, y luego estaba el secreto que había mantenido oculto durante años. La mayoría de la gente sabía que su madre había muerto a causa de una enfermedad, pero la verdad era mucho más siniestra. Su madre había sido envenenada lentamente a lo largo de los años. Sin embargo, no fue solo ella la que fue envenenada. Sería un honor para mí ser su esposa, mi señor, pero antes de que acepte esto, debo decirle algo, dijo e inclinó la cabeza. Yo me estoy muriendo. 000 Katsugawa Irayoshi, esto es una farsa. El tratado de paz ofrecido a Iwa por el Sandaime Okage es una farsa. No podemos aceptar esto, mi señor, argumentó uno de sus asesores, otro lamido que había ascendido de rango gracias a la influencia de su hija, quien era una de sus concubinas. De hecho, mi señor, las reparaciones exigidas son una broma, no podemos aceptar esto, habló otro mientras el tribunal se reunía para abordar el fin de la guerra, al menos en un frente, aunque el conflicto con Kiri se había calmado a medida que avanzaba. Mucho después de la muerte del tercer Raikage. He oído que Hiruzen planea asumir la responsabilidad de esto y planea retirarse antes de fin de año, habló, y el primer ministro, Kazuto, asintió. Así es, mi señor, confirmó, y la noticia lo inquietó. Este conflicto ha durado bastante tiempo, y si el costo de poner fin a esta guerra que dura una década es oro, entonces es un costo que estoy dispuesto a pagar. Esta guerra ya nos ha costado bastante. No hay necesidad de continuar con esto. Tomó su decisión y vio que varias personas en el tribunal no estaban contentas con esto y escucharía muchas quejas al respecto. Sin embargo, ya había tomado una decisión. Su salud empeoraba día a día y las crisis de sucesión que surgieron después de su fallecimiento podrían significar el fin de la Tierra del Fuego, dando a las potencias extranjeras la oportunidad de interferir en sus asuntos. Si la guerra se resolviera antes de su muerte, se aseguraría que sus tierras saldrían del conflicto de sucesión en mejores condiciones. Sin embargo, todo dependería de una sola persona. Akihito Shirahoshi y sus capacidades, y con qué rapidez podría derrotar a todos aquellos que se opondrían a su propio reclamo. Con Hiruzen retirándose, la hoja debe elegir otro Hokage, comenzó y vio a varios de sus asesores animarse ante eso. Hiruzen Sarutobi había sido elegido para su puesto por su sucesor, elección que él había apoyado dada su reputación y capacidad. Sin embargo, ahora, el hombre que había dirigido Konoha durante todos estos años estaba a punto de dimitir, y en momentos muy peligrosos. Por lo tanto, debería tener un sucesor igualmente capaz, y aunque el hombre tenía derecho a nominar personas, en última instancia era su decisión elegir un candidato. Padre, creo que nosotros, intentó intervenir su hijo. Tutti dijo, silenciándolo mientras se giraba para mirar al miembro más joven del consejo, el Hito de Shinori.
Señor Shirahoshi, ¿qué piensa sobre todo esto? Y Katsugawa Tatsuya observó cómo el infame Hito de Shinoi estaba en el patio, con una espada de bambú de práctica en sus manos mientras permanecía quieto como el agua en un lago aislado. Shinoi, un pequeño terreno al oeste de la capital, con amplias granjas y algunas minas. En verdad, no eran nada especial, pero de alguna manera, el jovencito frente a él había transformado esas tierras de mediocres a unas de las más prósperas del país. Ese chico podría traernos problemas, murmuró la hermosa mujer que estaba a su lado. Mairou Miya era una mujer nacida en uno de los señores más influyentes de la Tierra del Fuego. El hombre se había apresurado a apoyar al señor en ascenso Katsugawa cuando el daimyo anterior había muerto, prometiendo su apoyo en una posible unión entre el nuevo daimyo y su hija. El matrimonio se había producido y Mairou Miya había estado casada con el daimyo, pero nunca había conseguido realmente lo que deseaba. Con el daimyo eligiendo favorecer a una prostituta como esposa y dejando de lado a la mujer conocida como la joya de fuego. De hecho, mi padre parece favorecerlo, y más que eso lo ha apoyado contra nosotros al obligarlo a casarse con su pequeña y preciosa hija, gruñó enojado, mientras se volvía hacia su madre. Hablando de ella, ¿por qué sigue viva? Dijiste que ya se ocuparían de ella, cuestionó. Ya habían hecho su parte en el asesinato de su madre y sus dos hermanos. Sin embargo, de alguna manera la pequeña princesa había sobrevivido. Los ojos de su madre se tensaron mientras negaba con la cabeza. Es muy difícil actuar contra ella en este momento, pero no hay necesidad de preocuparse. El médico me dijo que ella no estará mucho tiempo en este mundo. Aparte de eso, creo que nuestro patrocinador estaría feliz de organizar un evento lleno de acontecimientos. Viaje para la pareja de recién casados cuando regresan a las tierras Shinoi después del matrimonio, y todo encajó. Un ataque se encargaría de ambos. Interesante. Y hablando de su patrocinador. Hablando de él, comenzó cuando vio que madre se animaba ante la mención de su patrocinador. Informa de que su querido amigo no ha recomendado su nombre como reemplazo, y su madre frunció el ceño ante eso. Entonces, ¿qué nombres dio el Hokage como posibles opciones para reemplazarlo? Cuestionó. Fugaku Uchiha fue uno de ellos, aunque mi padre se mostró escéptico ante esa elección. Orochimaru fue otro, aunque la elección más interesante fue la de un shinobi sin clan, Yellow Flash. Minato Namikaze, respondió y vio a su madre asentir mientras extendió la mano y los sirvientes le entregaron la pipa. Namikaze, esa es una elección interesante, aunque tiene la reputación de llevar ese nombre. Después de todo, Iwa y Kumo tienen la orden de huir en cuanto lo vean para el hombre, respondió ella. De hecho, pero el hombre podría causarnos problemas. Es cercano a Jiraiya de Sannin y es conocido por ser una especie de revolucionario como el Shodaime Hokage, respondió. Más que eso, Shirahoshi también fue bastante favorable con el hombre, respondió, haciendo que su madre se animara ante eso. ¿Qué? Y él asintió. Sí, se lo transmití a Shimura tan pronto como pude. Pero tal vez no seamos solo nosotros los que recibimos apoyo de un shinobi, respondió. Eso sería interesante, respondió, aunque de repente se quedó quieto al sentir el aire crepitar y su cabeza se giró hacia la fuente de la perturbación. Sin embargo, la sensación desapareció tan pronto como llegó, y el único cambio que pudo ver fue que el jovencito había bajado su espada. Sin embargo, ¿cuál fue esa sensación anterior? ¿Sentiste eso, madre? Cuestionó, y su madre frunció el ceño y sacudió la cabeza. ¿Sentiste qué? Cuestionó y él frunció el ceño. ¿Había sido nada? Sin embargo, la sensación había sido obvia para él. Nada, respondió al final, sacudiendo la cabeza mientras se alejaban del patio. Días más tarde, durante la práctica de la mañana, una sirvienta se apoyaba en ese mismo árbol, y todo el castillo estallaba en fervor cuando se sabía que los dos habían sido talados. El golpe fue tan preciso y rápido que se mantuvo en pie durante días solo para caer cuando la sirvienta se inclinó sobre él. 0, en las profundidades de la aldea, escondido entre las hojas, un hombre vendado se encontraba frente a un ninja enmascarado, que acababa de regresar de la capital y le había informado de sus cómplices en la capital. Entonces, Hiruzen ha decidido descartarme otra vez. ¡Qué insolencia!, hablaba, apretando su bastón con rabia ante el comportamiento del hombre al que una vez había llamado amigo. ¿Y es cierto que Namikaze está apoyando a este Shirahoshi?, cuestionó a su informante, quien sacudió la cabeza.
No, Danzo-sama. No hay pruebas por el momento que respalden tal hecho. Sin embargo, es cierto que el hombre sí apoyó su nominación frente al daimyo, le dijo el informante. Eso es suficiente. El chico podría convertirse en un obstáculo para nosotros en el futuro, especialmente porque he asumido el riesgo de apoyar al joven señor Tetsuya. Y el riesgo lo era. Si alguien se enterara de su participación en todo esto, con pruebas suficientes, sería ejecutado por alta traición, y en tal caso ni su reputación como alumno de Midaime ni su amistad con Hiruzen podrían protegerlo de las consecuencias de su comportamiento. El muchacho ya debería estar casado y regresar a sus tierras en unos días, respondió, y el informante asintió. ¿Cuáles son sus órdenes, Danzo-sama? Cuestionó el ninja enmascarado. Haz que se ocupen de él y de su esposa. Haz que parezca accidental, ordenó, aunque se detuvo mientras agregaba. No shinobi, usa algunos ronin o bandidos. No quiero ninguna exposición sobre esto, porque aunque no hay evidencia, siempre podría haber una pequeña posibilidad de que Namikaze tenga vínculos con el niño. Como desees, Danzo-sama. Y con eso, el ninja enmascarado desapareció una vez más, dejando solo al anciano vendado. Katsugawa Miyuki se sentó en el elaborado carruaje frente a su ahora señor y esposo, Shiraoshi Akihito, mientras se dirigían hacia sus tierras después de la boda. La boda había sido bastante agitada, ya que también marcó el final de la tercera gran guerra ninja, y aunque los tratados aún no se habían firmado, muchos consideran que la guerra terminó y la población celebró que se elevaran el racionamiento y otras medidas en tiempos de guerra. Su viaje había sido pacífico hasta ahora, cuando entraron en el segundo día. El carruaje era sorprendentemente resistente y, a diferencia de los carruajes habituales del castillo, no se sacudía ni se movía mucho a pesar de que se movían por sencillos caminos de tierra. Miró hacia un lado y la señora a su lado le sonrió. Sus ojos contenían una calidez que le recordaba a su propia madre. ¿Hay algo que necesites, Miyuki-hime? Cuestionó, sus palabras y tono eran los mismos que habían sido desde el día en que Akihito-san la presentó como su dama de honor. Su rostro era bastante plano y su rasgo más llamativo era el cabello pelirrojo que le corría por el cuello, como una cascada de sangre. Un color llamativo no común en la Tierra del Fuego, un color que le recordaba las leyendas de un clan ahora extinto. Kirin-san, era su nombre, y tanto Akihito como Kirin-san habían sido bastante obtusos sobre su apellido, y habían captado suficientes pistas como para no investigar más. No. Estoy bien, respondió ella, y la mujer asintió, aunque a pesar de ella, se volvió hacia su señor esposo y habló. Akihito-san, hemos estado viajando durante horas. Tal vez sería mejor si pudiéramos tener algo de tiempo para descansar, ofreció, y fue como si hubiera leído su mente, porque de hecho, habían estado viajando por mucho tiempo. Horas ahora, y ella estaba bastante cansada de todo esto. Y aunque el carruaje era mucho más cómodo que los de la capital, su salud le dificultaba bastante viajar como tal. Akihito-san la miró, llevaba un kimono rojo y negro, la parte superior la llevaba holgada, con el brazo colgando de la manga mientras sostenía su pipa de humo, dejando la piel cincelada de su pecho al descubierto para que ella la viera. Ella se sonrojó mientras evadía su mirada, mientras él hablaba. Ha pasado algún tiempo, Entonces que así sea, dijo mientras recogía la espada de su costado y golpeaba el interior del carruaje 3 veces con ella, indicándole al hombre que lo conducía que se detuviera. Y pararían. La cocinera preparaba una comida para ella y todo el séquito, que era bastante pequeña. Cuando una dama noble se casaba, a menudo traía consigo a su personal leal al castillo de su señor y esposo, pero ella no lo había hecho. Porque no tenía nadie en quien confiar, por lo que era un séquito bastante pequeño de 2 carruajes, del que salían 4 guardias y ellos 3. Akihito-san había estado bastante tranquilo desde hacía algún tiempo, mientras estaba sentado allí, sus ojos se apretaron, mientras estaba de pie frente a ella. Aquí, Miyuki-hime. Te he traído tu comida, añadió su nueva doncella desde un lado con una sonrisa. Gracias, respondió mientras tomaba el cuenco y la criada se dejaba caer a su lado. Comenzó a comer lentamente, y cuando Akihito-sama no se movía de su lugar para comer, tragó saliva y habló. Akihito-sama, ¿no quieres comer? Cuestionó, como debería hacerlo una esposa obediente, porque aunque el tiempo que pasaron juntos pudo haber sido corto, el hombre había sido bueno con ella, la había aceptado con todos sus defectos y faltas.
lo menos que podía hacer por él era actuar como una esposa obediente durante el poco tiempo que estuvieron juntos. No, deberías comer, respondió él, y su tono le había parecido duro por alguna razón. TSK, interrumpió Kirin-san desde un lado. ¿Es esa alguna forma de hablar con tu esposa, Akihito-sama? Miyuki-sama está preocupada por ti, como debería hacerlo una esposa obediente. Deberías ser amable con ella, lo reprendió, con un tono amoroso e indulgente, muy parecido al de una madre. Con eso, la pelirroja sacudió la cabeza y se volvió hacia ella mientras hablaba con tono de disculpa. Perdónalo, Miyuki-me, dijo, y sacudió la cabeza. No hay nada que perdonar, Kirin-san, dijo mientras comenzaba a comer su sopa lentamente, y al final decidió hacer la pregunta que la había estado molestando durante algún tiempo. ¿Puedo preguntarte algo, Kirin-san? Cuestionó y la mujer asintió. Por supuesto, mi señora, dijo, con una reverencia y asintió. ¿Durante cuánto tiempo has servido, Akihito-sama? Cuestionó y vio a la mujer tragar saliva mientras respondía. Durante 5 años, respondió ella, y eso fue mucho tiempo. Akihito-sama habría sido bastante joven. ¿Entonces fue el padre de Lord Akihito quien te contrató? Cuestionó y la mujer sacudió la cabeza y algo bastante complicado pasó por sus ojos mientras respondía. No, en realidad fue el mismo Akihito-sama quien hizo que me trajeran a su castillo, dijo y no pasó por alto cómo la mujer había apretado su kimono, como si evocara un recuerdo doloroso. Y solo por eso le estoy muy agradecido. Si no fuera por él, continuó bastante triste, mientras sus labios se estrechaban, antes de negar con la cabeza. De todos modos, Akihito-sama hizo que me trajeran a su castillo, hace casi 5 años, y he servido como un sirviente leal desde entonces, porque sin él, mi hija y yo ya estaríamos muertos, dijo y frunció el ceño ante aquellos palabras. Hija, pero antes de que pudiera terminar, la dama pelirroja de repente la había tirado hacia abajo, empujando su propio cuerpo para cubrirla. Cuidado. Gritó la mujer mientras se envolvía alrededor de ella. Apretó activamente, mientras el miedo se acumulaba en su corazón. ¡Tin! Y escuchó el sonido del metal chocando, y su respiración se volvió errática cuando se sentó y miró a su alrededor y se quedó quieta al verlos a todos rodeados por una docena de hombres. Hombres armados, con varias cicatrices en el rostro, la miraron con esa mirada lasciva que le provocaba escalofríos. Akihito-sama. Gritaron los guardias mientras corrían hacia su señor esposo, y entonces ella finalmente notó cómo él estaba parado frente a ella y Kirin-san, con su espada desenvainada y flechas rotas tiradas a su alrededor. Oh, esto parece bastante interesante, muchachos. Uno de los hombres corpulentos, que sostenía un enorme hacha, habló en voz alta mirando a Akihito-sama con ojos de cazador, mientras se humedecía los labios. ¿Quién te envió aquí? Akihito-san cuestionó, su voz gruesa y seria, sin miedo o ira evidente en su tono que era escalofriante por decirlo menos. Oh, el señorito quiere saber quién nos envió aquí, dijo el hombre corpulento que era su líder mientras los demás se reían. ¿Estás bien, Miyuki-me? Kirin-san cuestionó y ella asintió, mientras se levantaban, y Kirin-san se interponía entre ella y esos bandidos. ¿Y qué? Nos dejaste salirnos con la nuestra con esas lindas damas y consideraré decírtelo, respondió el hombre mientras la miraba a ella y a Kirin-san, aunque Kirin-san se apresuró a moverse detrás de ella. Justo antes de que te mate a ti también, respondió mientras todos se reían de nuevo. No te preocupes, Miyuki-me. No te pasará nada, intentó asegurarle Kirin-san, y se dio cuenta de que estaba temblando. Guardias. Akihito-san gritó de repente, y los 4 hombres se animaron. Protege a Miyuki y Kirin. Mata a cualquiera que se acerque a ellos. Ordenó mientras los 4 guardias rodeaban tanto a ella como a Kirin-san, dejando solo a Akihito-san, quien ahora comenzó a caminar hacia el hombre corpulento con pasos lentos y medidos. ¿Qué está haciendo? Morirá. Gritó y trató de correr hacia adelante, pero Kirin-san la detuvo y miró hacia la mujer pelirroja con una expresión traicionada. ¿Se había equivocado? ¿Había Kirin-san traicionado a Akihito-san? No te preocupes, Miyuki-me. Él estará bien, dijo, mientras le aseguraba y le indicaba que mirara hacia Akihito-san, quien ahora agarró su espada con ambas manos y adoptó una postura. Nimpo. Kazakiri.
y luego sintió que el aire se ondulaba por nada más que una fracción de segundo mientras Akihito-san bajaba su calva. Chin. Un chirrido metálico muy agudo resonó en el aire cuando el hombre corpulento se giró para mirar a Akihito-sama. Sus ojos se abrieron y justo cuando abrió la boca para hablar, su cuerpo se dividió en dos, mientras la sangre brotaba de él. ¡Ah! Los hombres gritaron cuando vieron a su líder ser dividido en dos. Incluso la enorme hacha atada a su espalda había sido cortada en dos, y mientras observaba cómo sus entrañas se derramaban fuera de su cuerpo, la sangre teñía la hierba de color escarlata, sintió que se le revolvía el estómago y, antes de que pudiera reaccionar, sintió que sus entrañas se empujaban con repugnancia cuando la sopa que acababa de comer se derramó en el suelo. El poder en el mundo shinobi era una necesidad. Podría ser poder económico, del tipo que poseen Gato u otros conglomerados en el mundo. Podría ser político como lo poseen los daimyo, los Sugo y los Hito, o podría ser poder en su forma más cruel. Para una persona de su posición y riqueza, el poder era bastante fácil de comprar. Podía permitirse el lujo de contratar a varios ninjas para protegerse, contratar a otras personas para su protección y, no se equivoquen, él también lo hizo, y muchas otras cosas gracias a su riqueza e influencia. Sin embargo, eso no significaba que se hubiera quedado indefenso. Es posible que Akihito no tenga acceso a los diversos secretos del poder inimaginable que poseen las aldeas ocultas, sin embargo, su riqueza e influencia le permitieron acceder a varias personas dispuestas a impartirle su propia comprensión y experiencias, las cuales, después de mezclarlas y combinarlas con su propio conocimiento, le había permitido progresar a lo largo de los años. Los hombres que lo rodeaban a él y a su séquito eran bastante simples. Un grupo de Ronin y bandidos errantes que se ganaban la vida saqueando caravanas, matando y vendiendo carne. Su presencia era bastante común en estos momentos dado que el reino atravesaba tiempos difíciles a causa de la guerra, y muchos no tuvieron más remedio que recurrir a este tipo de medidas para alimentarse. Fue una de las razones por las que en su propio castillo no se desperdiciaba comida y todo el excedente se distribuía entre la gente. Aparte de eso, había varios comedores populares organizados en toda la región para los indigentes y desamparados, solo para que la gente no recurriera al bandidaje y al asesinato. Un crimen cometido por necesidad y hambre, él podía entenderlo y, si mostraba suficiente remordimiento, incluso perdonarlo. Sin embargo, un crimen cometido por alegría era uno que no tendría piedad de su parte. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Y así, mientras observaba a los bandidos mirar lascivamente a su esposa y sirvienta, una a quien había adquirido a través de una misión de rango S, y la mujer en cuestión le había salvado la vida en numerosas ocasiones, agarró su espada con fuerza. Sus reservas estaban menos que un shinobi de edad similar, pero uno no necesitaba una gran cantidad de chakra para lo que estaba a punto de hacer. Sintió que su cuerpo se calentaba, una fuerza familiar brotaba de su núcleo, viajaba a través de toda su musculatura, vigorizándolo, moviéndose a través de sus brazos, subiendo por su espada, que adquirió un ligero tono verdoso en su filo. Nimpo. El hombre corpulento, que era el líder de este supuesto grupo, continuó riendo, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de sucederle, mientras exhalaba tranquilamente, quemando su chakra y empujándolo hacia su espada con toda su concentración mientras traía su chakra abajo. Kazakiri. Y vio que la risa se detenía cuando un chirrido metálico resonó, haciendo que algunos de ellos se estremecieran, mientras el cuerpo del hombre corpulento se tomaba un momento para registrar su golpe. Y entonces el hombre se volvió hacia él, sus ojos llenos de miedo lo miraron a los ojos y mientras intentaba levantar la mano, su cuerpo se separó en dos mitades iguales. ¡Ah! Los demás gritaron al ver dos mitades de su cuerpo caer al suelo, sus tripas derramándose sobre la hierba, su sangre teñiéndola toda de rojo. ¿Qué? El infierno. ¿Quién hizo esto? Se suponía que esto era fácil. ¿Quién es él? Todos retrocedieron, con las armas en la mano, mientras sus guardias también palidecían ante la vista, pero se mantuvieron firmes, sabiendo que si caían, podrían poner en peligro la vida de su esposa y de uno de sus sirvientes más confiables. Ahora, comenzó, y vio que todos lo miraban mientras hablaba de nuevo. Volveré a preguntar quién ordenó esto, y el que responda primero conservará su vida. Se ofreció y vio que algunos de ellos se miraban entre sí, con dudas arrastrándose en sus corazones cuando escuchó un grito desde un lado. Era un hombre llamado Ikari, de la corte de Maidou, dijo, habló uno de los miembros mientras caía de rodillas.
¿Qué diablos estás haciendo? Los señores Myrow nos cortarán la cabeza por esto. Gritaron los demás y él frunció el ceño. Lord Myrow, el hombre, era un señor anciano, padre de Lady Mayromilla, quien era la madre del tercer príncipe. Por lo que podía recordar, no había animosidad entre él y Lord Myrow. De todos modos, parece que el hombre no le tenía cariño, aunque ese era un asunto para tiempos más pacíficos. Creo que tendrá que esperar por eso, respondió al comentario anterior mientras levantaba su espada, adoptaba su postura y corría hacia los bandidos, quienes retrocedieron inicialmente, y algunos de ellos incluso huyeron. Aunque, al parecer, pocos deseaban poner a prueba su temple contra él. Bueno, de todos modos, todos sus destinos quedaron sellados en el momento en que lo atacaron. Nimpo comenzó de nuevo mientras empujaba su pie en el suelo y traía su espada detrás de él, posicionándola para un corte de esposa. Empujó su chakra en su espada una vez más, y observó cómo su filo adquiría un tono verdoso una vez más. Sin embargo, este era mucho más brillante que el anterior y luego, usando todos los años y años de entrenamiento, blandió su espada, sintiendo el metal mismo chirriar al no poder soportar el filo de su técnica. W Rudopur más B. Y luego, por un momento, no pasó nada antes de que de repente toda el área se llenara de gritos de hombres cuyos cuerpos estaban partidos en mitades, a la altura del ombligo, separados en mitades, y gritaban mientras el dolor se registraba cuando el suelo a su alrededor se movía. Teñido de rojo. Sálvame. Sus gritos fueron amortiguados por el sonido de los árboles cayendo y estrellándose, todos ellos cortados por la fuerza de su golpe. Gritaron cuando él se enderezó y miró hacia atrás. Pocos de ellos habían querido apuntar a su esposa, subestimando a sus guardias. Idiotas, esos hombres habían entrenado con él, y aunque pueden carecer del tipo de habilidad que él poseía, los 4 estaban entre las mejores espadas de todo Shinori. Y lo habían demostrado, eliminando rápidamente a los otros 4 que habían querido apuntar a las mujeres. Hablando de eso, escuchó gritar a la pelirroja. Akihito-sama. Akihito-sama. Gritó ella, con voz angustiada, haciéndolo correr hacia ella. A medida que se acercaba, se dio cuenta del motivo de su angustia al observar a su esposa recién casada tendida allí pálida e inconsciente, su cuerpo temblando mientras la pelirroja intentaba devolverla a la conciencia. Ella no se despierta. Le gritó, angustiada, y cuando sus miradas se encontraron, tragó saliva. ¿Puedo? No. Rechazó la sugerencia, sabiendo ya lo que ella estaba a punto de ofrecer, pero dada la peligrosa salud de Miyuki, no deseaba empeorarla introduciendo chakra extraño como ese en su sistema. Miró a lo lejos, tratando de medir la distancia entre él y las tierras Shinori. Ya había enviado una carta al mejor sanador del continente sobre la condición de Miyuki, e incluso si ella misma estuviera demasiado ocupada para reaccionar, la habría enviado a ayudarlo. Era lo mínimo que podía hacer después de que él se hubiera hecho cargo de todas sus deudas de juego, aunque no es que ella lo necesitara. Pero era agradable que el mejor sanador que este mundo haya visto te debiera una, o debería decir 1.000.000, Ryo. Kazugaya. Ordenó a su comandante de la guardia, ya decidido. Llevaré a Miyuki al castillo en el caballo. El resto de ustedes viajarán detrás de mí con este carruaje cargando todo lo demás, ordenó mientras uno de los guardias se apresuraba y le traía el caballo blanco en el que montaba Kazuto. Y trae a ese hombre contigo también, dijo, señalando al hombre que había salvado, y los guardias asintieron. Pero mi señor, la ciudad aún está bastante lejos y puedo curarla, Kirin-san interrumpió y sacudió la cabeza. Puede ser, pero Miyuki está enferma y ya me comuniqué con alguien que podría ayudarla. Esperemos que estén allí, dijo mientras se agachaba y envolvía con su capa exterior roja la forma temblorosa de la princesa Miyuki y la recogió en un porte nupcial. Y a pesar de su edad, no pesaba casi nada que fuera necesario cambiar. Pensó mientras saltaba sobre el caballo y, con un gesto final a sus guardias y a Kirin-san, tiraba de las riendas con su mano libre. El caballo galopó entre los árboles, el bosque se volvió borroso detrás de él mientras corría hacia sus tierras. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage de la aldea escondida entre las hojas, se encontró una vez más en la capital de la Tierra del Fuego. Sus visitas se habían vuelto bastante raras en los últimos años debido a la guerra en curso, y mientras observaba a la gente normal, caminar por la capital, riendo y celebrando mientras la guerra se acercaba a su fin, se sintió satisfecho con lo que el costo de esta paz había sido.
Esta guerra fue llamada la Tercera Gran Guerra Ninja, pero en realidad no fue eso. Era simplemente una continuación de la Segunda Guerra, una guerra que se había prolongado durante la última década, una guerra que se había cobrado un alto precio para todos. Y aunque los tratados aún no se habían firmado, se esperaba en gran medida que se llegara a un acuerdo entre Konoha e Iwa, las dos principales aldeas involucradas en esta guerra, ya que Kiri aún se recuperaba de las pérdidas que había sufrido en su asalto a la isla Uzumaki. Y las represalias que Konoha había mostrado. En cuanto a Kumo, eran tercos, pero habían perdido su Raikage y habían retirado sus fuerzas desde entonces, siendo Iwa la única otra aldea que quedaba. Aunque Iwa era a menudo terco por naturaleza, incluso Onoki no estaba ciego a los términos favorables que se les ofrecían para la paz y lo que significaría para ellos rechazar esos términos. Konoha había estado a la defensiva durante la mayor parte de la guerra, apenas logrando enfrentarse a 2 de las 5 grandes aldeas por sí sola, pero al final, la voluntad del fuego se mantuvo firme. Y en su hora de necesidad, había surgido un nuevo rayo de esperanza en la forma de Minato Namikaze, el destello amarillo de Konoha. El alumno de Jiraiya había surgido como un símbolo de esperanza para su aldea, su solo nombre ahora causaba que el miedo burbujeara en el corazón de su oponente, y en él vio a alguien adornado con la misma voluntad de cambiar el mundo que el primero Kage, Hashirama-sama. Y así se encontró sentado frente al Daimyo del fuego, Katsugawa Hirayoshi. El hombre que alguna vez fue imponente y aterrador ahora se había convertido en un caparazón de su antiguo yo, contaminado por la enfermedad y la pérdida. El hombre era delgado y frágil y tosía con bastante frecuencia. La relación entre un Hokage y un Daimyo era bastante única, ambos operaban de manera bastante independiente uno del otro, siendo el Daimyo el jefe de una nación y el Hokage el jefe de su ejército, y aunque el rango de un Hokage no era esencialmente más que como consejero, al Hokage se le concedió mucha más libertad y poder debido a la naturaleza de su puesto. Él y Katsugawa Hiroshi habían trabajado juntos durante 2 décadas y había sido una asociación fructífera, pero parecía que estaba a punto de llegar. Pareces bastante sano para un hombre que desea jubilarse, dijo el hombre con una sonrisa, mientras ambos se sentaban en su solar fumando sus pipas, y Hiruzen sonrió. Y te ves bastante enfermo para un hombre de tu edad, respondió y vio los ojos del hombre quietos mientras la luz en ellos se desvanecía. Luego dio una gran bocanada y respondió en tono triste. La muerte tiende a hacerte eso, dijo antes de girarse para mirarlo. Tú también lo sabrías, dijo e Hiruzen asintió, estaba muy consciente de eso al recordar a su propio hijo perdido y el precio que su muerte había cobrado sobre él y su familia. De hecho, y en ese sentido, tienes mi gratitud por aceptar a Asuma como uno de los 12 guardianes, fue magnánimo de tu parte, dijo y el hombre lo despidió. No fue nada, pero para él no era eso. Y aunque esto le había costado su relación con Asuma, al menos le había salvado la vida y evitado que su hijo perdiera la vida en un fallido intento de venganza por la muerte de su hermano mayor. Para detener eso, le había pedido al hombre sentado frente a él que lo incorporara al guardián 12 como un favor. Un favor que el hombre le había concedido. De todos modos, pareces bastante enfermo Katsugawa-sama. Tal vez podría tener uno de mis sanadores, y el hombre sacudió la cabeza. Ha llegado mi hora, Hiruzen, respondió, y era el tono de un hombre que había aceptado su destino, había aceptado su propia inutilidad. De todos modos, ahora en este mundo no tengo mucho por qué vivir, respondió el hombre, y sabía por qué. Había oído hablar recientemente de la muerte de Lady Miyo y sus 2 hijos. Perder a más de la mitad de su familia podría arruinar a cualquier hombre, y para Hirayoshi, había sido precisamente eso. Entonces dime, ¿por qué me has convocado hoy, Katsugawa-sama? Respondió, y el hombre se sentó mientras lo miraba a los ojos. Ambos llegamos al poder casi al mismo tiempo, Hiruzen. Convertirte en Hokage fue una de las primeras decisiones que tomé después de convertirme en Daimyo, comenzó el hombre, haciéndolo fruncir el ceño al no ver hacia dónde iba esto. Así es, añadió, porque eso era cierto, y el hombre asintió. Tomé esa decisión porque sentí que ambos éramos similares y creía que podíamos gobernar estas tierras juntos, en paz, siendo cada uno consciente de sus deberes y roles, continuó el hombre. Y yo diría que acerté en mi elección. Juntos hemos enfrentado 2 guerras y, a diferencia de muchas otras aldeas, hemos contado con la confianza y el apoyo mutuo a lo largo de los años, y eso fue correcto nuevamente.
En Uwa, cerca del final de la Segunda Guerra, la relación entre el daimyo y Onoki se había derrumbado, y ahora había rumores de tensiones entre el Señor del Viento y Rasa el Kazekage. Sin embargo, él y el Señor del Fuego habían disfrutado de una relación bastante amistosa. Cada uno de ellos consciente de sus deberes y funciones. Me gustaría que nuestro sucesor pudiera disfrutar del mismo lujo, finalizó el hombre, y todo encajó. Ah, entonces se trata de eso. Puedo entenderlo, pero ¿has tomado una decisión sobre quién ascenderá al trono después de ti, Hirayoshi? Cuestionó, recordando la muerte de sus hijos. Ya. No voy a declarar heredero, no importará de ninguna manera, respondió, y las guerras de sucesión fueron algo así como un derecho de sucesión. Sin embargo, tienes a alguien a quien favoreces, añadió con una sonrisa de complicidad, y sus ojos se encontraron. Así como tú también. Ese chico, ¿cómo se llamaba?, dijo el hombre mientras se frotaba la barbilla, vaciando las cenizas de su pipa de humo en la bandeja que tenía a su lado. Ah. Namikaze. Minato Namikaze, tiendes a favorecer al chico también, incluso más que a tu propio alumno, respondió el hombre, y cerró los ojos mientras se negaba a responder. El daimyo toma la decisión final sobre quién se convertirá en el nuevo Kage. Todo lo que puedo hacer es dar mis propias recomendaciones, respondió, y el hombre sonrió. ¿Recomendaciones? Prácticamente escribiste un informe completo sobre las virtudes del chico, respondió el hombre mientras se reía entre dientes. Sin embargo, parece que no eres el único que favorece al joven, añadió de repente el hombre, animándolo, mientras abría los ojos y veía los ojos del hombre brillar. Por alguna razón, este Namikaze ha logrado impresionar al joven señor de Shinoi, él mismo es bastante joven y habló bastante favorablemente del joven Namikaze, agregó, y su mente se aceleró mientras intentaba recordar todo sobre las tierras Shinoi. Un Hokage a menudo también recibía informes periódicos sobre las tierras, tanto oficiales como extraoficialmente, por supuesto, y ahora que el hombre había mencionado a este señor específico por su nombre, solo significaba una cosa. Joven señor Akito, recordó el nombre y los diversos informes sobre el chico en cuestión y lo extraño que era. Todavía recordaba cómo la aldea había recibido una solicitud de misión clase S del niño, una solicitud que nombraba a una kunoichi muy específica. De hecho, joven señor Akito, el chico habló bastante favorablemente de Namikaze, y según recordaba, este joven señor acababa de casarse con Miyuki Hime. Entonces, este joven señor era el favorecido por él. Interesante, pero ¿qué quieres que haga? Y si esas palabras fueran ciertas, entonces sería una suerte para Minato, ya que no pertenecía a un clan, y tener un daimyo con una visión favorable de él lo ayudaría. En su papel de Hokage, especialmente un noble que parecía ser tan revolucionario como el propio Namikaze. Tú sí sabes que tenemos prohibido interferir en los asuntos de la capital, y el hombre lo cortó. Lo sé, y nunca te pediría eso, dijo el hombre enojado mientras se enderezaba. Aunque diré que puedo sentir que algunos elementos de la aldea interfieren en los asuntos de la capital, dijo, y los ojos de Hiruzen se tensaron. Lo investigaré, dijo, porque, de ser cierto, esto no era bueno para la aldea ni para la Tierra del Fuego en su conjunto. Por otro lado, como dije antes, no me queda mucho tiempo en este mundo, le he dado al joven Lord Akito todo el apoyo que estaba dispuesto a dar, lo que el chico haga dependerá de él, pero lo deseo es para ti. Mantener el sombrero al menos hasta que un nuevo daimyo tome mi lugar y dejar la elección del próximo Hokage en sus manos, dijo el hombre, e Hiruzen asintió, entendiendo ahora las intenciones del hombre. Eso parece razonable, respondió, aceptando la petición porque no era mucho. Además, esto le daría al continente suficiente tiempo para estabilizarse, y luego sus respectivos sucesores podrían comenzar de nuevo y remodelar el mundo como quisieran. Será según tu petición. Retrasaré mi renuncia hasta que toda esta crisis haya terminado, para que tu sucesor pueda tomar su propia decisión sobre quién será el próximo Hokage, asintió, aunque eso no significaba que no lo haría. Hacer algo, y el daimyo tampoco esperaba que lo hiciera, de lo contrario no habría mencionado el favor que este chico Akito tenía para Namikaze. Quizás una presentación más temprana entre los dos jóvenes podría ser de gran ayuda para ellos y sus aldeas. 0, 0, 0, 0. En las calles de Shinoi, un caballo galopaba por la calle, y la gente de la ciudad, reconociendo quién estaba montado sobre el caballo blanco al galope, se separaron y dejaron paso al gobernante de estas tierras.
El caballo se detenía con un chirrido cerca de una de las casas de juego más famosas de la ciudad, y los sirvientes de dicha casa salían corriendo del establecimiento y se postraban, pues la persona frente a ellos no era otro que el señor de estas tierras. Akihito Shirahoshi. ¿Está ella ahí?, cuestionó, su voz seca y espesa, y antes de que el hombre sudoroso pudiera responder, la puerta detrás de él se abrió cuando una chica de cabello castaño salió. Sí, ella es. Y esta chica no era otra que la aprendiz del Ryonin más famoso, Tsunade Senju, Kato Shizune. Han pasado casi las 3 desde que entró en contacto por primera vez con el jovencito de Shinori. Él no era más que un niño literal cuando lo vio por primera vez mientras acompañaba a Lady Tsunade al castillo del joven señor recién surgido. Había temido represalias por los millones y millones de ryo Lady Tsunade que debía a los diversos establecimientos de juego y había pensado que los propietarios de dichos establecimientos se habían acercado al joven señor para obtener la debida compensación. Y el joven señor, en su ingenuidad, accedió a su petición y convocó a la infame princesa Senju para que respondiera por sus crímenes.